Hola chicos, bueno, la vez pasada estuvimos hablando acerca de la estadística paramétrica y no paramétrica para el análisis de datos cuantitativos. Habíamos mencionado que para saber si nuestros datos requieren un análisis paramétrico o requieren un análisis no paramétrico, tenemos que cumplir criterios, unos ciertos criterios que están aquí en esta tabla. Bueno, el primero, para estadística paramétrica, para usar el método paramétrico de análisis, deberíamos cumplir que nuestra variable sea numérica, de alcance, intervalo o razón. El segundo elemento requería que nuestras variables presentaran una distribución normal. Y el tercero requerían que nuestros datos mostraran homoscedasticidad en la variable. Vamos a ver cada uno de estos elementos. El primero de ellos, cuando hablamos de la variable numérica, intervalo o razón, esto se da a partir de la totalidad de los datos. Es decir, una vez que tenemos nosotros nuestro instrumento ya contestado y nuestra base de datos lista, nosotros realizamos un cálculo de la totalidad del instrumento o de la totalidad de cada dimensión, dependiendo de las instrucciones que cada autor de la prueba nos especifique, y con base en esas instrucciones obtenemos esa totalidad. Dado que esas totalidades implican una operación matemática, se espera que esa operación matemática se convierta en una variable numérica de tipo intervalo o razón. Si no fuese el caso, porque en ocasiones no es posible realizar eso, debido a que los instrumentos evalúan dicotomías, como por ejemplo cuando las opciones de respuesta son sí y no, en ese caso no estaríamos cumpliendo con este criterio y pues obviamente ya estaríamos invalidados para utilizar la estadística paramétrica y tendríamos que evaluar nuestros datos mediante la estadística no paramétrica. Recuerden que esto es una decisión. Si nuestros datos cumplen con todos los criterios señalados aquí, utilizamos estadística paramétrica. Y si nuestros datos dejan de cumplir con al menos uno de esos tres elementos, utilizamos estadística no paramétrica. Bueno, el segundo elemento es aquel que tiene que ver con la normalidad de la variable. Vamos a ver qué significa eso. Si se encuentra normalidad en la distribución de los datos, utilizaríamos estadística paramétrica, y si no se encuentra normalidad, utilizamos estadística no paramétrica. Bueno, la normalidad es una distribución de los datos de la población en función de la media, es decir, en función del promedio. Esto es algo así como de 100 participantes que obtuvieron una puntuación en un instrumento de 1 a 100, se saca un promedio y se observa cómo se distribuyen todos los participantes, todos y cada uno de esos 100 personas, alrededor de ese promedio. Supongamos que el promedio de una prueba de 1 a 100 fuera 75. Entonces, una vez marcado el promedio en ese punto, 75, ubicaremos todos y cada uno de los elementos, o sea, todos y cada uno de los participantes, alrededor de ese promedio. ¿Cómo lo haremos? Pues obviamente con su puntuación natural de cada uno. A lo que voy es, cada participante habrá sacado una puntuación particular. Habrán unos que están por encima de la media, supongamos si alguien saca 80, o saca 90, o incluso 98 o 100. Y habrá otras personas que estén por debajo de la media, como cuando alguien saca menos de 75 puntos, para el ejemplo. Bueno, como pueden ver, para hablar de la normalidad siempre se tiene en cuenta una curva, que es esta curva que está aquí. A esto se le conoce como la curva de normalidad, y está representada por una especie de campana, que es la campana de Gauss. Si ustedes se fijan, hay unos numeritos por aquí alrededor, y lo que le dicen a usted prácticamente es: compare si sus datos se distribuyen de manera muy similar o parecida a la gráfica que usted está observando aquí. Entre más parecida sea su gráfica, la de sus datos, con respecto a esta gráfica que aparece ahí, que es, hagan de cuenta, como una plantilla, como un molde, como un ideal a alcanzar, entre más parecida, mayor normalidad tendrán sus datos. Entre menos parecida, obviamente, pues menor normalidad.
Bueno, pero este análisis de normalidad no solo se hace de manera gráfica, como les estoy señalando aquí, sino que se hace a partir de unos análisis de normalidad. En la gráfica nosotros podemos encontrar o podemos observar que hay unas zonas sombreadas debajo de la línea, debajo de la curva. Estas zonas sombreadas representan unos porcentajes ideales, teóricos, ¿sí? Que es entre más parecidos sus datos se den a esa distribución, a esos porcentajes, más normalidad tendremos, ¿ok? Como pueden ver, aquí hay una especie de U. Este símbolo indica el promedio, que está representado por esta línea del centro, y nos indica que en esta zona sombreada de color más oscuro, de azul oscuro, hay un 68.2% del total de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que en una distribución ideal, normal, o sea, en una distribución de normalidad ideal, la mayoría de los participantes estarán ubicados en esta zona sombreada de color más oscuro. Para ser exactos, el 68.2% estará ubicado en esta zona sombreada de color oscuro. ¿Qué pasa con el resto? Con el resto de porcentaje. Pues bueno, el 27.2% está ubicado en las siguientes zonas que están de un color un poco más claro. Y esto a cada lado, es decir, al lado derecho del promedio y al lado izquierdo del promedio. Aquellos que se ubican en esta zona sombrada de acá, el del 13.6%, son aquellos que están por encima de la media. Y aquellos que se ubican por acá están por debajo de la media. Lo mismo ocurre con la zona sombreada de color más oscuro. Aquellos que están a la derecha del promedio son aquellos datos que están por encima de la media o del promedio, y aquellos que están a la izquierda son aquellos que están por debajo del promedio. Si sumamos estas dos áreas, el área oscura más el área siguiente, que es un poco más oscura, un poco más clara, obtenemos el total del área de la curva. O bueno, parte del total. Bueno, y además de eso, si sumamos estas dos colas, se le llaman cola de la curva, estos dos, que serían el 4.2%, 2.1% a cada lado, tendríamos un valor cercano a 100. Aquellos valores que caen en estas áreas lejanas del promedio se les llama valores extremos, es decir, habrán algunos datos que están muy por encima de la media y unos muy por debajo. Para poner un ejemplo y que esto quede claro, imagine que se está evaluando el coeficiente intelectual mediante una prueba de coeficiente intelectual. Supongamos que la prueba mide de 1 a 100 y el promedio es 80 puntos. Entonces, en promedio, las personas habrán puntuado 80 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría, el 64.2% de todos los participantes a quienes se les aplicó esa prueba, estarán ubicados entre esta zona oscura. Bueno, habrá gente que sacó más que 80 y habrá otros que sacaron menos que 80. Pero además de eso, habrán otras personas que sacaron menos de 80, pero un poco más alejado de la media, y otros que sacaron más de 80, un poco más alejados de la media. Tal es el caso de aquellos que sacaron 90, 92, o por el contrario, aquellos que sacaron, no sé, 50 o 45. Bueno, finalmente están las dos colas y los valores extremos. En estas colas o valores extremos se ubicarán aquellas personas que obtuvieron valores por muy encima de la media o por muy debajo de la media. En estos extremos o en estos valores de acá extremos se ubican aquellas personas excepcionales que tienen un coeficiente intelectual más que alto, o aquellas personas con problemas de aprendizaje o de otro estilo, porque se encuentran en una zona demasiado alejada de manera negativa, o sea, en el eje X, muy cercano al cero, lo cual indica que pues estas personas tienen dificultades en el constructo de la evaluación, que en este caso era inteligencia o cociente intelectual. Bueno, para poder saber si nuestros datos son normales, no solo, les decía hace un momento, no solo tenemos que hacer el análisis gráfico,
sino también tenemos que realizar un análisis estadístico para tener confianza en nuestros datos. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va a realizar un análisis de normalidad es plantear una hipótesis. Bueno, así como lo hemos hecho en otros casos. Solo que les recuerdo, como la vez pasada les había mencionado, las hipótesis son hipótesis estadísticas en este caso. Recuerde que la hipótesis, como lo habíamos visto la vez pasada, de investigación es una hipótesis de diferencia y la hipótesis nula es una hipótesis de igualdad. Esta regla siempre se cumple para todas las hipótesis. Vamos a ver un ejemplo. Hipótesis de investigación. Los datos en la variable atención sostenida, suponiendo que la atención sostenida fuera la variable a evaluar, son diferentes de una distribución normal. Esa sería la hipótesis de investigación. Recuerde nuevamente que la hipótesis de investigación habla de diferencia y la nula de igualdad. Si la hipótesis de investigación habla de diferencia, nosotros en esa hipótesis vamos a hablar de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que les acabo de poner, vamos a evaluar la variable atención sostenida, o sea, qué tanto pueden sostener la atención algunas personas. Pero la hipótesis esta que se está planteando aquí es una hipótesis estadística precisamente para un procedimiento estadístico específico, que es hallar la normalidad. La hipótesis dirá los datos en la variable atención sostenida son diferentes, porque recuerden que es una hipótesis de diferencia, de una distribución normal. ¿Y por qué diferentes de una distribución normal? Porque la distribución normal, al fin de cuentas, es un ideal, les decía yo, como esta campana de acá. Es como si yo tuviera esto que está aquí y sobre esto pusiera una plantilla con mi propia distribución y comparara a ver qué tan parecidas son la original o la ideal con respecto a la que yo obtuve. Bueno, a ese proceso de verificación se le conoce como un análisis estadístico, bueno, o una prueba de hipótesis, porque recuerden que al fin de cuentas estoy planteando una hipótesis y lo que busco es probarla. Por otro lado, la hipótesis nula será lo contrario de la de investigación, y si la de investigación habla de diferencia, la nula hablará de igualdad. Entonces, para este caso, los datos en la variable atención sostenida son iguales a la distribución normal. ¿Quiénes o bajo qué criterio se puede decidir si son diferentes o iguales a la distribución normal? Con la regla de oro que hablábamos la vez pasada. Si el p-valor es mayor a 0.05, yo me quedaré con la hipótesis nula. Si el p-valor es menor a 0.05, yo me quedaré con una hipótesis de investigación. Vamos a ver. Para las pruebas de normalidad nosotros utilizamos dos procedimientos. El primero de estos procedimientos se denomina Kolmogorov-Smirnov. El segundo se denomina Shapiro-Wilk. Y estos dos son pruebas de hipótesis que permiten probar precisamente las hipótesis de normalidad. Recuerden, para la normalidad existen dos tipos de estadísticos o de pruebas de hipótesis. El primero, llamado Kolmogorov-Smirnov, y el segundo, llamado Shapiro-Wilk. ¿Cómo sé cuál de los dos debo utilizar? El criterio para escoger uno o el otro dependerá del dependerá del número de participantes utilizados. Para muestras, después de haber hecho el muestreo, o sea, para aquellas investigaciones que en los participantes mediante un procedimiento de muestreo, aquellas muestras que tienen más de 30 participantes, se utiliza Kolmogorov-Smirnov. Y para aquellas muestras de participantes que tienen menos de 30 personas, se utilizará Shapiro-Wilk. Bueno, de estos resultados nosotros podemos obtener dos cosas. La primera es la evaluación del p-valor, asumiendo que el software estadístico te arroja un p-valor y tú lo compararás con si es mayor o es menor a 0,05. Si es mayor, yo me quedo con la hipótesis nula. Si es menor, me quedo con la hipótesis de investigación. La hipótesis nula, recuerden, es una hipótesis de igualdad y la de investigación es una hipótesis siempre de diferencia. Para este caso, diríamos, la hipótesis de investigación para la normalidad serían los datos en la variable de atención sostenida son diferentes, mientras que en la hipótesis nula, los datos en la variable de atención sostenida son iguales a la distribución normal. Bueno,
Vamos a probar esas hipótesis a partir de estos dos elementos. De ese análisis también nos puede resultar interesante conocer dos elementos de la curva, o sea, de la gráfica que nos resulta. El primero es la kurtosis y el segundo es la asimetría. La asimetría tiene que ver con qué tan hacia la izquierda, el centro o a la derecha eh, está inclinada nuestra curva. Puede ser que si ustedes se fijan esta curva que está acá, pues se encuentra centrada, pero puede ser que esta curva esté tirada un poco hacia la derecha o un poco a la izquierda, tal como se los voy a mostrar, a ver. ¿Sí? Como por ejemplo cuando mi curva empieza aquí y se tira hacia acá. Ahí diríamos que hay eh, una cierta inclinación hacia un lado. Pero también podríamos tener caso contrario, que es que la curva esté inclinada hacia acá. Ese es otro de los casos. Bueno, a eso se le conoce como asimetría, si está con una simetría izquierda o una simetría derecha. Lo ideal, como ustedes ya saben, pues es esta curva que está aquí, la que representa la normalidad. Bueno, profe, ¿y dónde salen todas estas cosas? Bueno, esto se realiza una gráfica y obviamente esta es la distribución de sus datos, no es una imagen salida porque sí, esto se grafica con sus propios datos. Bueno, por otro lado tenemos el elemento kurtosis, que significa qué tan empinada, qué tan agrupada en función de un dato están los demás. Por ejemplo, para esta curva que tenemos acá, la mayoría de los eventos se concentran acá, la mayoría de los resultados de los participantes. Sin embargo, entre más cercanos a la media, más picuda, más pronunciada hacia arriba se vuelve esta curva, ¿sí? Y entre menos datos se encuentren dispersos en esta primera zona oscura, más achatada, más chiquitita, más aplanada se vuelve la curva. A estos dos elementos se les conoce como kurtosis y la kurtosis puede tener como clasificación la leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica dependiendo de qué tan empinada, qué tan pronunciada es la punta de la curva. Acá, por ejemplo, si nos podemos ubicar en este ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si trazáramos una línea siguiendo la curva, encontraríamos algo como de este estilo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí, pese a que pareciera estar normal, los datos se encuentran más tirados, o sea, más abocados, más inclinados hacia la parte izquierda, lo cual quiere decir que hay una asimetría a izquierda. Y además de eso se encuentran agrupados en función de un promedio, lo cual quiere decir que esa curva es mesocúrtica. Cuando son iguales a la curva normal o muy parecido, se habla de mesocúrtico. Cuando está más tirado hacia arriba, o sea, más empinado, más pronunciado o más achatado, se hablaría de leptocúrtica o platicúrtica. Bueno, bien, ahora sí, ¿cómo realizar el análisis de normalidad? Una vez que usted esté en su SPSS, como el que puede ver aquí en el ejemplo, lo primero es que usted debe calcular el total de las variables. Y ese total de las variables se calcula en función de el manual del instrumento o de las instrucciones proporcionadas por el creador del instrumento. Una vez que usted tiene eso, que ya tiene el total de las preguntas, perdón, usted se dirige al menú analizar y se va hasta donde dice pruebas no paramétricas y busca un cuadro de diálogos antiguos, este menú de aquí. Posteriormente busca KS de una muestra, es decir, Kolmogorov-Smirnov de una muestra. Para el caso que estamos tratando, esta base de datos tiene más de 30 participantes. Para el ejercicio que ustedes tienen que entregar al final del semestre, pueden ser 60 participantes. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizaré la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov
y no la de Shapiro-Wilk, como habíamos dicho previamente. ¿Por qué? Porque Kolmogorov-Smirnov se utiliza para más de 30 participantes. Ok. Cuando usted le da clic nuevamente acá en analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, KS de una muestra, aparece esta ventana. ¿Qué tiene que hacer usted? Buscar el total de su variable, supongamos que el total fuera este que estamos señalando aquí, de hábitos de conducta de riesgo. Usted lo señala, lo pasa con la flechita que está aquí al lado donde dice lista de variables de prueba y se va a opciones y le da estadísticos descriptivos, continuar, y le da aceptar. Aquí se encuentran las tablas. ¿En qué nos vamos a fijar de todo lo que sale aquí? Solo en un elemento, y es el sig asintótica bilateral, que ustedes ya saben que esto representa el p-valor. Para este caso nos da 0,000. Lo que usted hace es copiar este número y trasladarse a la regla de oro. 0.000 es mayor o es menor que 0.05. En este caso es menor. Como es menor, yo me quedo con la hipótesis de investigación. ¿Qué me dice la hipótesis de investigación? Pues es una hipótesis de diferencia. Si la hipótesis si la hipótesis de investigación me dice que los datos en la variable atención sostenida son diferentes de una distribución normal. ¿Por qué? Porque hablamos de diferencia. Con lo que acabo de encontrar, podría decir que los datos encontrados son diferentes de una distribución normal, son distintos de una distribución normal. ¿Por qué? Porque el p-valor es menor a 0,05 y H1, que es la hipótesis de investigación, indica una hipótesis de diferencia en la normalidad. Caso contrario sería si los datos son mayores a 0,05. En ese sentido me quedaría con la hipótesis nula.